Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces mi hermano hará una ofensa contra mí y le tendré que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le responde: No le digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 veces. Por eso el reino de los cielos se asemeja a un hombre rey que quiso pasar cuentas con sus sirvientes. Apenas comenzaba él a pasarlas, le fue presentando un deudor de 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor ordenó que fuese vendido él, su mujer y los hijos, y todo lo que tuviera, y se satisfaciera la deuda. Pero aquel sirviente, habiéndose echado a sus pies, se prosternó diciendo: Ten paciencia conmigo y lo pagaré todo. Habiéndose compadecido el señor de aquel sirviente, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Al salir, aquel mismo sirviente encontró a uno de sus compañeros que le debía denarios, unos 100. Lo agarró y lo ahogaba mientras le decía: Págame lo que me debes. Su compañero se le echó a los pies y le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Pero él no quiso, al contrario se fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase la deuda. Al ver sus compañeros lo que pasaba, se entristecieron muchísimo y fueron a explicar a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo convocó y le dice: Sirviente malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías, pues, tú también compadecerte de tu compañero, como yo también me había compadecido de ti? Y su señor, airado, lo entregó a los verdugos, hasta que hubieran pagado la deuda. Esto mismo con ustedes hará mi Padre Celestial, si no perdonan a cada uno de corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es una concreción del perdón de las ofensas planteado el domingo pasado. Pedro se siente que sabía, porque proponía 7 veces, poniendo un tope quizá para él amplio. Pero Jesús propone un número ilimitado para ese aspecto de la fe tan importante como lo es el perdón: 70 veces 7, la plenitud en su máxima expresión. En la parábola se expresa la grandeza de Dios, que como hombre rey pasa cuentas a sus súbditos y le presentan un sirviente con una deuda imposible de pagar, pero que esa deuda es condonada por ese Dios grande. Llama la atención que aparece en la perícopa que nos regala la liturgia en este domingo varias veces la palabra aquel, para expresar la distancia con el rey y la cercanía o simetría con el otro al que le será negado el perdón o al que se le niega el perdón. La deuda que este individuo no perdona a su compañero es mínima, en comparación con la deuda que le es perdonada, que era imposible de pagar. Fijémonos que frente a esta deuda que hace con su semejante, hace que su compañero sea encarcelado y casi lo mata. El rey es generoso, el siervo es mezquino. Los compañeros se enteran que no perdonan la pequeña deuda de su compañero. Recordemos que el Evangelio del domingo pasado nos presentaba la responsabilidad de la comunidad en el perdón y la corrección. De ahí que aparezca la queja de la comunidad hacia aquel que recibió un perdón inmenso y que no es capaz de perdonar de manera generosa. Este Evangelio está desde la perspectiva del juicio final, es decir, lo que nos hará encontrarnos con Dios es las obras de misericordia y por consiguiente nuestra capacidad de perdonar. El perdón, como el amor, no tiene medida. El cuestionamiento es si perdonamos desde la perspectiva de cortar de raíz el dolor por la falta. Tal vez en nosotros puede existir esa mezquindad del siervo. Tal vez en nosotros puede existir esa especie de contar lo que me hicieron, de pensar en todo lo que me han ofendido, y tal vez me cuesta
en abrirme al perdón generoso. Entonces pidámosle al Señor que vivamos con gratuidad y que la Iglesia nos ayude también a vivir con gratuidad esa dimensión del perdón. Bendición.